Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada Med y yo estudiamos el 11º capítulo de Primera de Samuel. Saúl fue dirigido por Dios a liberar a la ciudad de Jabes Galaad. Samuel aprovechó el momento para renovar el reino de Saúl. ¿Será este el final de Samuel en la historia de Israel? Este capítulo es la continuación del capítulo pasado. Después de la victoria contra Nahas, Samuel convocó a todo Israel para renovar el reino. Adicionalmente, él renunció oficialmente a su posición como el líder del pueblo. Samuel le dijo al pueblo que él les había servido desde su juventud sin defraudar a nadie. Aún así, él pidió al pueblo que si en algún momento le había defraudado a alguien, que hablen para que él pudiera reponer lo robado, pero nadie lo acusó. En el verso 2, Samuel dice que sus hijos vivían entre ellos. Esto parece significar que él les había quitado a sus hijos sus cargos como jueces. Si recordamos, ellos habían sido acusados de corrupción y esto fue lo que llevó a Israel a pedir un rey. Samuel después comenzó a recontarles la historia de Israel. Él comenzó con Jacob, o sea Israel, y cómo sus descendientes fueron oprimidos en Egipto. Después él contó cómo Dios usó a Moisés y a Aarón para sacar a Israel de Egipto, y cómo Israel fácilmente se olvidó de Dios. Debido a esto, Dios permitió que ellos cayeran en manos de diferentes naciones enemigas, pero cuando ellos se arrepintieron, Dios los salvó. Finalmente, Samuel termina la historia con la prueba más reciente que tuvieron los israelitas, Nahas. Samuel les dijo que en vez de confiar en Dios, Israel pidió un rey quien pudiera luchar por ellos. Sin embargo, Dios le dice que si ellos aman y obedecen a Dios, tanto ellos como su rey, les irá bien. En cambio, si ellos no son fieles a Dios, Él se pondrá en contra de ellos. Samuel después les dijo que Dios mandaría una señal para comprobar las palabras de Samuel: truenos y lluvias. Esta reunión aconteció en tiempo de la cosecha, cuando normalmente no hay mucha lluvia, así que los truenos y la lluvia fuerte fue un acontecimiento extraño e inesperado. Además, la lluvia excesiva pudiera arruinar la cosecha. Esto podía ser un mensaje de Dios de que las consecuencias de su infidelidad pueden ser calamitosas. El pueblo de Israel tuvo miedo y le pidió a Samuel que ore por sus pecados. Samuel los consoló y les reiteró que sigan y sirvan a Dios de todo corazón y que se aparten de los dioses falsos. Samuel les recordó que Dios no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre y Él los escogió para que fueran su pueblo. Finalmente, Samuel le dice al pueblo que él seguiría orando y rogando por el pueblo. Además, les seguiría instruyendo en el camino bueno y recto, con tal de que teman al Señor y en verdad le sirvan de todo corazón. Samuel termina con esta última amonestación: pero si insisten en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey perecerán. Samuel entendió que ya su tiempo como el líder de Israel se había terminado y que este era el momento para dejar que Saúl sea la figura central. Durante sus años de servicio, Samuel sirvió fielmente al pueblo de Israel, viajando por todo Israel dictando las leyes e impartiendo justicia. Estas son las mismas responsabilidades que Pablo le dio a Tito y Timoteo en sus cartas a ellos. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Samuel pudo pararse delante del pueblo sin ningún remordimiento.
Cuando Jesús contó la parábola de los talentos, los siervos quienes duplicaron lo que se le dio fueron, y parece que con la frente en alto, le dijeron a su señor lo que habían hecho. Y el resultado fue que su señor les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Samuel después cuenta parte de la historia de Israel. Este es un patrón que se ve regularmente en la Biblia. Cuando Moisés despidió a la nación de Israel para que entren en la tierra prometida, él profirió estas palabras: ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto. Enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Moisés después les repitió las leyes y expectativas de Dios para su nación. Muchos años después, cuando los israelitas regresaron a Jerusalén de Babilonia y reconstruyeron las murallas de Jerusalén, Esdras leyó las leyes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, desde el alba hasta el mediodía. Muchos años después de esto, Esteban, cuando dio su discurso antes de su martirio, recontó a los judíos la historia de Israel. Es importante recordar de dónde venimos, porque solamente así podremos reconocer hasta dónde nos ha traído el Señor. En su primera carta a los Corintios, Pablo reconoce que Él es insignificante sin la misericordia de Dios. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Él expresó que solamente ha podido seguir trabajando porque la gracia de Dios estaba con él. Al escuchar cómo Dios había sido fiel con ellos a pesar de su infidelidad, el pueblo de Israel reconoció su pecado y todos se arrepintieron. David dijo: Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Salomón también reconoció este aspecto de Dios cuando hizo la oración inaugural del templo. Si tu pueblo recapacita en el país de su cautiverio y se arrepiente y clama a ti, si allá en la tierra de su cautiverio se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, escucha desde los cielos, donde habitas, sus oraciones y lamentos, y hazles justicia. Por esto es importante hacer autorreflexión. Seamos como David, quien dijo: examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Recordemos que Jesús vino a la tierra y fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que debemos acercarnos a Él para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Samuel le dijo a los israelitas que a pesar de sus pecados, el Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre y Él los escogió para que fueran su pueblo. A través de la historia de Israel podemos ver cómo Dios sigue siendo fiel a su pueblo no obstante la situación. Lamentablemente, como el pueblo de Israel fue infiel a Dios, no siempre les iba bien. Por ejemplo, después de salir de Egipto, los israelitas se quejaron tanto con Dios que Él no permitió que esa generación entre a la tierra prometida. Al leer el libro de los Jueces podemos ver que el pueblo de Israel siempre se apartaba de Dios, y el resultado fue que ellos caían en manos de sus enemigos. Al final del tiempo de los reyes se ve lo mismo. Los israelitas se habían apartado de Dios y ellos fueron deportados a Babilonia. Cuando Jesús nació, los judíos no se habían apartado de las costumbres religiosas, pero éstas se convirtieron en su Dios en vez de ellos servir al Dios verdadero. Aún así, Dios siguió amando al mundo de tal manera que sacrificó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La decisión verdaderamente es nuestra.
Al estudiar las Escrituras podemos ver que Dios es amor. Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Solo falta que le respondamos a Jesús. Él nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Lo dejarás entrar para ser un vencedor o te rehusarás a su gran amor? Muchas gracias. Dios te bendiga.